¿Cómo superar una ruptura amorosa? El tema de hoy lo voy a abordar desde dos perspectivas diferentes. La primera, desde la culpa, y la segunda, desde la víctima. Dos puntos de vista que muy seguramente vas a estar pasando y por eso llegaste a este video. La primera, te la voy a abordar desde mi experiencia personal de uno sentir culpa por terminar una relación, porque en algún momento tú sabes que esa persona se portó muy bien contigo, sabes que fue una gran persona que te correspondió, pero tú no estuviste a la altura, no estuviste al nivel de esa relación y por el contrario, hiciste cosas que no eran las adecuadas y le hiciste muchísimo daño, la hiciste sufrir, le hiciste sentir mal y esa culpa te genera un dolor y una carga inmensa porque cuando pasa el tiempo te das cuenta de lo que has perdido, empiezas a sentirte todo el tiempo martillando, hey, ¿con quién estará esa persona? ¿Qué estará pasando? Ay, ¿yo por qué hice esto? Ay, es que si yo hubiera hecho esto, ay, es que si hubiera y si hubiera y si hubiera. Y siempre hay un pero, siempre hay un y si hubiera. Pero la realidad es que lo que tú añorabas, lo que tú querías, ya se fue, ya pasó y ahora es tu responsabilidad asumir esa situación. Es tu responsabilidad entender que la identidad que tenías en ese momento obró mal, que la identidad que tenías en ese momento no se comportó a la altura de un líder. Y es tu obligación como hombre cambiar automáticamente esa identidad. Porque muy seguramente, si te pasó como a mí, vas a entrar en un bucle de sentimiento negativo, en el que dices, wow, me porté mal, y culpa, y vas a empezar a culparte, vas a empezar a culparte. Y esa negatividad te va a traer un letargo de escapar tu realidad. No vas a querer estar con esos pensamientos porque la culpa es horrible. El sentimiento de culpa es horrible, entonces vas a empezar a escapar tu realidad con algún tipo de vicio, de pornografía, de scroll, de humo, de alcohol, y eso no te va a ayudar, porque al contrario, en vez de subirte, de elevarte, va a ser un depresor, y ese depresor automáticamente te va a hundir más en esa culpa. El segundo punto desde la víctima, no te lo hablo de pronto que te hayan hecho algo muy grave, no. Sencillamente que tú tal vez no te sentiste tan correspondido, tu relación iba muy bien y sentiste que la otra persona te falló. En cualquier situación te falló, te hirió el sentimiento, te hirió el ego, te hirió la emoción y por consecuencia tú empiezas a actuar para quitar esa culpa, para empezar a vengarte, entre comillas. Entonces empiezas a hacer cosas que normalmente no hacías. Empiezas a salir con una persona, con otra persona, intentando sacar esa culpa, como esa rabia que tienes. Mira la diferencia. Una es la culpa, te tira hondo, te tira el pensamiento. A pensar, a pensar, a pensar, a sobrepensar y a sentirte ahí. Esta, que es desde la víctima, empiezas a sentir ira, empiezas a sentir frustración, empiezas a sentir rabia. Y entonces te quedas ahí dando vueltas en esa rabia. Y quieres hacer cosas para vengarte. Y entonces que me vea bien, que me vea hablando con una, con otra, que me vea feliz. Pero la verdad no lo haces desde tu interior, sino lo haces para la otra persona. Y ahí la energía la estás mandando para la otra persona. Y en ambas situaciones los dos resultados son negativos, porque tanto en la culpa tú te vas a sumergir en cosas, en lo que sea, scroll, lo que sea, para no estar en tu realidad, y en la otra vas a refugiarte en cualquier cosa externa para limpiar ese orgullo, para limpiar esa sensación de rabia que estás sintiendo. Ambas son destructivas, ambas te alejan de tu realidad, ambas fortalecen una identidad que no te conviene. Y te lo digo porque a mí me pasó. En ambas situaciones caí mal. Llegué y toqué fondos, muy fondos, toqué fondo. En la primera, cuando era la culpa, todo el día quería estar anestesiado con humo, todo el día quería estar anestesiado con humo, humo, música triste, ponía a todo taco música triste para sentirme aún peor. Y fueron días muy malucos, duré varios días hasta sin bañarme, me sentía muy mal, me sentía muy mal porque me culpaba de que la otra persona había sido muy buena conmigo y yo no había correspondido. Y en el otro caso, cuando yo fui al que le hirieron el ego, mi reacción también fue completamente al otro extremo, a viajar, a enloquecerme, a hacerme tatuajes, a
querer salir con una, querer salir con otra, hacer cosas que yo normalmente hacía. A mí no me gustaba mucho el alcohol, pero en esa época empecé a tomar, empecé a frecuentar ciertos lugares, bares. Realmente yo no hacía mucho, estaba muy dolido, pero era todo como para mandar una apariencia de que yo estoy bien. Y la verdad es que ninguna de las dos situaciones me trajo nada bueno. En la primera situación me sentía completamente abrumado y en la segunda me sentí completamente vacío. Entonces, si llegaste hasta este punto del video, te felicito porque te voy a dar la solución. ¿Qué me sirvió a mí en ambos casos? ¿Qué me sirvió ahora para crear una gran relación, para haber construido lo que hoy construyo con mi pareja actual, para haber encontrado a la mujer de mis sueños, a la mujer que yo tanto había soñado o visualizado, con la que me veo para un futuro? Y cómo diariamente constituyo ese vínculo para que dure, para no cometer los mismos errores de antes y por el contrario, que sea expansivo para ella y expansivo para mí. Pues bien, lo primero que hice definitivamente fue centrarme en entrenar. Hubo un día que yo llevaba como 4 o 5 días sin bañarme, tomando, estábamos en plena pandemia y mi reacción fue automáticamente bañarme, organizarme y salir para un parque. En ese momento vivía en Zipaquirá y había unos bosques. Salí y te digo que me fui todo el día a caminar y caminar y caminar. Por gracias de la vida, ese día no llevé marihuana y pude luchar contra esos pensamientos. Me permití llorar, me permití sentir la culpa, me permití experimentar ese dolor, me permití saber y sentir el error. Y fue muy lindo. Ese día lloré y esculpé todo lo que en ese momento me cargaba, porque era como un peso. Pero yo de tanto humo, de tanto fumar, de tanto amasar eso, ¿qué hizo? Se volvió una carga muy pesada. Pero ese día, cuando no tenía la sustancia en mi cabeza, cuando no tenía el humo, no tenía embotado, me permití soltarlo, liberarlo, entender que lo había embarrado, entender que había cometido un error y que esa identidad mía no había obrado bien, pero que ya no podía hacer nada, que ahora tenía que levantarme. Al día siguiente al día siguiente empecé a entrenar nuevamente calistenia. Yo ya entrenaba desde antes, pero los gimnasios estaban cerrados, entonces yo iba y entrenaba en el parque, hacía barras dominadas. En ese momento mi padre tenía unas mancuernas en el patio, entrenábamos con él 2, 3 veces al día y la verdad fue que ese entrenamiento me hacía sentirme mejor, empezar a ganar autoestima, dejar de pensar qué estará haciendo la otra persona, dejar de pensar, ay, ¿y si hubiera hecho? Me quitó completamente la tensión del pensamiento y me la llevó al físico, a sentir, a permitirme experimentar, pero a trascenderlo, a cambiar la tensión del dolor mental al dolor físico. Y eso fue lo mejor que pude hacer. Pasaron los días, pasaron los momentos y con el tiempo la herida fue sanando. Con el tiempo me pude perdonar a mí. Me pude perdonar a mí, le pude pedir perdón a esa persona. Y fue muy importante porque una vez tú pides perdón de corazón, te liberas. Puede que la otra persona no te perdone, puede que la respuesta sea negativa, puede que la otra persona no te reciba tus disculpas, pero tú al menos hiciste el trabajo. Y entiende que esas disculpas no son para volver ni para reparar, porque lo que se dañó ya es muy difícil recuperarlo. Pero en ese momento tú te vas a quitar ese peso, te vas a quitar esa culpa. Y en el otro caso, pasaron los años, no sé qué, cuando a mí me pasó eso, que me hirieron el ego, me dolió el corazón, me sentí muy mal, lo que hice fue exactamente lo mismo, solo que en ese momento ya habían gimnasios. Y iba al gimnasio iba por la mañana, iba por la noche, iba por la mañana, iba por la noche. Y en ese momento yo estaba muy triste, entonces evitaba cualquier tipo de canción de despecho. Y empecé a escuchar solo música en inglés porque las letras veía que me metían como en ese estado de rabia. Entonces empecé a escuchar música en inglés y a entrenar con esa música. En ese momento todavía fumaba, sí, todavía fumaba, iba mucho al estadio, pero afortunadamente entendí que un día que llegué a un lugar que no era el más adecuado, terminé con unas personas que yo conocía de la barra y con unas muchachas ahí, con una energía tan horrible, con una sensación tan horrible que yo sentía que no hacía parte de ese lugar, que yo sentía que ese lugar no era para mí, que yo sentía que yo hacía parte de otro lugar, que mi mentalidad era diferente, que yo entrenaba, que mi físico era increíble, que yo no tenía cicatrices muy graves de peleas. ¿Y yo qué hacía ahí en ese momento exponiéndome? Eran como la 1 de la mañana
Y yo estaba tomadito y fue como, entré al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y dije, "Ey, pero ¿tú qué haces acá, brother? ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás acá?". Reaccioné, se me bajó de una el prendido. En ese momento yo vivía en Zipaquirá, a ese momento no pasaban buses en Zipaquirá. Recurrí a irme para la casa de mis abuelos. Salí de ahí y me decían, pero ¿para dónde vas? Estás en un barrio peligroso. Y yo, no pasa nada. Con el último dinero que tenía pagué un Uber, me fui para la casa y en el camino para la casa yo decía, pero ¿tú qué estás haciendo acá? Y cuando yo llegué a donde la casa de mis abuelos me dio pena entrar. Yo me sentía mal porque me sentía con una energía muy cargada. Y así prendido como estaba, como a las 2 de la mañana me fui para un parque de calistenia cerca de la casa de mis abuelos. Y la verdad fue que ese día prácticamente que hice dominadas barras y amanecí. Amanecí ahí en ese parque hasta que pude tomarme un caldo por ahí cerca. Y cuando entré, me bañé, me organicé y yo decía, pero ¿qué está pasando? Una mujer no puede hacer esto por ti. Al día siguiente un amigo me invitó a una clase de boxeo, empecé a entrenar boxeo, nos dimos unos puños con el man. Fue una chimba porque pelear y pegarme con ese hombre me hizo desquitarme como toda esa rabia. Me dieron durísimo porque yo de boxeo no sabía mucho, pero me dieron durísimo y como esa descarga me quitó. Entonces, si tú estás pasando por algo similar, tienes que descargar la rabia, descarga la rabia, golpea, ve al gimnasio, haz fuerza, libera esa rabia que tienes comprimida y entiende que lo que estás haciendo por esa otra persona, lo que sea, si es que te estás, si es que estás saliendo con una, con otra, si es que te estás drogando, si es que estás tomando, no es positivo, no te va a ayudar. La otra persona va a estar toteada de la risa, tal vez con culpa, y tal vez está haciendo lo mismo que tú, pero a ti no te está aportando nada, le estás dando la razón, le estás dando el poder de destruirte. ¿Qué haces más bien? Matizas toda esa rabia que tienes y la enfocas en un punto. Eso me sirvió a mí, asistí como un mes a esas clases, nos sacaban la mierda completa, yo entrenaba por la mañana, iba a esas clases y luego en la noche volvía y entrenaba. Y como al mes volví a correrías, a trabajar viajando y fue ahí un tema importante trabajar con mi mente, ¿no? Porque, porque todo el tiempo pensaba en esa persona. ¿Y sabes qué hice? Automáticamente que llegaba ese pensamiento, lo sentía, me permitía vivirlo, pero ¡pum!, lo cambiaba por otra cosa. Empezaba a leer, empezaba a ver videos de YouTube. En ese momento yo veía muchísimos videos de viajes de de un creador de contenido, Luisito Comunica. Yo todavía no sabía mucho del desarrollo personal, pero todo eso me ayudó para empezar a soñar, a ver el mundo, a ver que el YouTube podía ser una herramienta tan valiosa de trabajo. Y yo hacía todo lo posible para que cada vez que me llegara ese pensamiento, cambiarlo por otro. Me ponía a pensar en mi trabajo, en el próximo entrenamiento. Y el entrenamiento físico y de contacto me sirvió tanto, 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 que yo había veces que dejé de pensar en eso y de un momento a otro se volvió algo de mi cotidianidad. Esas dos experiencias que te cuento las viví en carne propia. Me permití experimentar eso, pasarlo, superarlo y por eso hoy te lo hablo con tanta claridad desde esas dos perspectivas. Porque cuando limpié eso, apareció en mi vida la mujer con la que hoy ando. Es mi compañera de vida, es una mujer con la que yo siempre había soñado, con la que pudiera formar un hogar, que pudiéramos entrenar, que empujáramos hacia el mismo lado, que fuéramos un equipo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Y para fortalecer el vínculo, ¿sabes qué hacemos? Cada uno se desarrolla personalmente. Porque cuando yo empecé la relación con ella, yo todavía era un hombre muy blandito. Asistía mucho al fútbol, tomaba mucho alcohol, fumaba todavía vareta. No tenía claro un propósito en mi vida, no tenía claro un objetivo. Y ella era una mujer que acababa de salir de la universidad, no tenía claro su propósito, no tenía claro qué iba a hacer, pero era una mujer muy limpia, de pueblo, sana. Y yo dije, no, tengo que ser una mejor versión mía. Por motivos que ya les he contado en este canal de YouTube, toqué fondo, llegué a la quiebra absoluta, llegué al punto que quedé sin nada. Y la única que estuvo ahí para mí, aparte pues obviamente de mi familia, fue ella. Ella me dio 50.000 pesos para ir a comer y 50.000 pesos para ir al gimnasio. Era lo último que yo tenía. Por pena yo no le llamaba a mi mamá, por pena yo no llamaba a mi papá. Mi hermana me había prestado un dinero y me daba pena volver a llamarla. Estaba completamente arruinado. Ella se dio cuenta un día que yo no había comido en todo el día. ¿Por qué se dio cuenta? No sé. Las mujeres tienen ese sexto sentido. Y me envió 50.000 pesos sin decirme nada.
Después se dio cuenta que yo estaba entrenando en un parque y me dijo, hey, ¿por qué no estás haciendo el gimnasio si a ti te gusta tanto el gimnasio? Y dije, no, porque es que yo sacando excusas. Ella cogió y me pasó y me dijo, no, ve al gimnasio que a ti te hace muy bien, vamos. Y en ese momento ya no le gustaba entrenar, pero veía lo bien que me hacía el ejercicio. Y qué bendecido fui en ese momento porque me di cuenta que Dios había puesto un ángel en mi camino. Y ese momento fue un punto de inflexión porque entendí que tenía que construir la identidad de un hombre seguro, capaz, que no repitiera los errores del pasado y mucho menos, que dejara abiertas las puertas a la incertidumbre, abiertas las puertas al deseo, abiertas las puertas a lo que fuera. Y entendí que yo podía crear mi propia realidad a partir de crear mi nueva identidad. Y todos los días me centré en mi identidad, en fortalecerme, en hacer más sólida mi mente, en diferentes situaciones, en diferentes contextos, para no tener ninguna fuga de energía y poder ser ese hombre que sostiene un hogar, poder ser ese hombre que su pareja puede mirar a los ojos y tenerla completa y tranquila, y puede tener la tranquilidad de estar feliz, de estar con un hombre de verdad, con un hombre proveedor, y no solo proveedor monetariamente, sino proveedor de energía, de seguridad. Yo quiero que tú te conviertas en ese hombre. Yo quiero que tú puedas fortalecer tu relación, tu vínculo contigo mismo para que puedas construir relaciones de alto valor. Y sabes qué es lo bonito, que con tu ejemplo vas a empujar a tu pareja a que busque su mejor versión. Y si tu pareja no quiere desarrollar su mejor versión, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Porque va a llegar un momento en que tú vas a crecer tanto, tu mentalidad, tu físico, tus negocios, tu ambición, tu compromiso contigo mismo, que la otra persona va a querer hacer cosas completamente contrarias a ti. Y en ese momento tienes que priorizarte tú. Recuerda lo que te dije, lo más importante eres tú. No importa hacer nada por otras personas, lo más importante eres tú. Y si esa mujer no está a tu altura o no quiere hacerlo, te digo, hermano, que tienes que dejar eso así. Tienes que dar un paso al costado, va a ser doloroso, va a ser fuerte, pero si ya lo has intentado 1, 2, 3, 4, 5 veces y no funciona, hermano, da un paso al costado. Pero si por el contrario tu mujer muestra atisbos de que quiere, de que va contigo para adelante, de que quiere empujar, pégate, aférrate y vuélvete una máquina, porque el ejemplo es el que arrastra. Las palabras solo empujan, pero el ejemplo tuyo, volviéndote una bestia, siendo cada vez más fuerte, cada vez mentalmente más teso, creando un negocio de alto valor, creando un hombre de alto valor, un líder, esa mujer va a querer estar a tu altura, va a querer estar contigo, porque va a saber que tú eres un hombre de verdad. Pocos hoy en día, ya sabes, eso de allá abajo la tienen muchísimas, es bastante, pero una capacidad fuerte mental y un corazón grande, poquitas. Entonces, si tienes una de ese estilo, hermano, tienes que volverte una bestia, tienes que volverte un líder. Y con el ejemplo vas a empujarla a ella, te lo aseguro. Así que, nada, si quieres trabajar conmigo para que trabajemos la mentalidad, fortalezcas ese vínculo contigo mismo y puedas crear relaciones de valor o fortalezcas la que ya tienes, sabes que te documento mi proceso diariamente en Instagram, @leroy.orjuela. Me puedes mandar un DM, hey Leroy, mira, me pasa esto, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me hablas? Hablemos, háblame, no hay ningún problema. Si quieres entrar a mi mentoría, obviamente vamos a trabajar más uno a uno, pero si no, también me puedes hablar por ahí, coméntame cuál es tu situación y estoy dispuesto a escucharte porque en algún momento hubiera querido que alguien también me escuchara. Así que nos vemos en un siguiente video y gracias por llegar hasta acá. Te recomiendo un like si puedes.